¿Cómo están? ¿Cómo están en estas jornadas académicas maravillosas de esta materia, la adoración en el tiempo presente? En esta oportunidad arrancamos con la clase número 7, la adoración como hijos y siervos. ¿De qué se trata esta clase? Hubo un día que se habló acerca de la importancia de poder entender estos dos conceptos, de poder entendernos aquellos que hemos creído y que amamos a Dios como hijos y como siervos. ¿Qué diferencia hay entre vernos de una manera o de otra manera? ¿Y cuál es el equilibrio que tenemos que tener a la hora de pensar en estos conceptos? Una vez que nosotros nos volvemos como niños, como decíamos anteriormente, inmediatamente entendemos lo que significa el identificarnos con Dios como hijos de Dios y no solamente como siervos, ¿no es cierto?, sino como hijos. Hay una diferencia entre aquella persona que ha podido identificarse realmente como hijo y no solamente como siervo. Hay una diferencia. Y saben que esto tiene que ver mucho con nuestra identidad, con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, con quienes creemos que somos nosotros. Yo creo que hemos sido afectados más de lo que pensamos en relación a nuestra manera de servir a Dios. No nos vamos a detener hoy específicamente en lo que significa el servicio, en lo que es el servicio. Creo que eso es para otra materia aparte, porque es muy interesante desarrollar el concepto de servicio hoy en el nuevo pacto. Pero sí entender un poquitito cómo hemos sido afectados por ello y entender que un adorador genuino es alguien que sabe y que conoce muy bien quién es. Un adorador genuino es aquel que sabe su identidad, que se conoce a sí mismo, conoce quién es su padre y quién es él en realidad. Ahora yo les hago una pregunta a todos aquellos que están oyendo en esta oportunidad. ¿Quién ustedes creen que son? Soy lo que tengo, sos lo que tienes, sos lo que haces, son lo que otros dicen que son. ¿Quién son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Algunos cuando se saludan en general en la sociedad en la que vivimos, nos saludamos, buenos días, ¿usted qué es? ¿No es cierto? Cuando nos saludamos, a veces hablamos con la gente y espontáneamente nos sale, hola, ¿cómo le va? ¿Usted qué es? ¿No? Y entonces, ¿qué respondemos? Y entendemos ante esa pregunta, bueno, soy abogado, soy ama de casa, soy médico, soy carpintero, no sé, soy maestro. Es como que en general, ante la pregunta ¿qué es?, las personas responden inmediatamente con el hacer, con lo que hacen, se conectan inmediatamente con lo que hacen. Es un hábito, sí, pero no es inocente, no es inocente. Soy médico, soy carpintero, soy esto. Nos definimos por lo que hacemos, por nuestro servicio de alguna manera. Nos definimos por nuestro servicio. Y está bien, de algún modo está bien, porque en cierta medida somos lo que hacemos, en cierta medida, no en toda. Esto tiene un peligro porque en el momento en el que nos quedamos sin trabajo o algo pasa y no podemos hacer más lo que estamos haciendo, ¿qué pasa entonces? Entramos en una crisis de identidad, porque si nosotros somos lo que hacemos, en cuanto no podemos hacer más lo que hacemos por X causa, entraremos en un conflicto. Entonces, no, a ver, lo que hacemos es solo una dimensión de lo que somos, pero nosotros somos mucho más de lo que hacemos, nosotros somos mucho más que nuestro servicio y tenemos que entenderlo porque en la sociedad que vivimos muchas veces nos presionan en ese sentido, ¿no? Que el que no hace tal y tal cosa, el que no es utilitario no vale, no sirve, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero en el Evangelio es diferente, por eso empecé arrancando la adoración como hijos y siervos. Vamos a definir un poquito qué significa esto y cuáles son las ventajas de entender y conocer realmente nuestra identidad como hijos y afirmarnos en nuestra identidad primeramente como hijos. Por eso Jesús decía, ya no los llamaré más siervos, decía Jesús, ¿no es cierto? No porque tenemos que dejar de servir, sino porque había una dimensión mayor a la cual tenemos que abordar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Fíjense en Marcos 1:11, Dios afirma a Jesús antes de que Jesús empiece su ministerio sobre la tierra, antes que Jesús haga algo bueno o malo, no importa, fíjense qué trascendente que es esto. Muchísimo antes de que Jesús haga algo bien o mal, Dios habla desde el cielo y le dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. O en otras versiones dice, estoy muy complacido con él. Qué maravilloso.
¿no es cierto? Porque Jesús no había hecho nada. No es que terminó su obra en la cruz, murió, resucitó y le dijo, bien, siervo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. No, se lo dijo antes de comenzar su ministerio, cuando Jesús todavía no había hecho ni lo bueno ni lo malo. Este es mi hijo amado. No le dijo, este es mi siervo amado. No, no, le dijo, este es mi hijo amado, es mi hijo amado. Y en él tengo complacencia, estoy muy complacido de él. Qué liberador, miren, con esto ya podría cerrar la clase de hoy, con este versículo y con esta explicación. Entendernos amados por Dios, más allá de lo que hagas, de lo que de la tarea que desempeñes, sea mejor, peor que otra, no importa, ya sos amado, ya sos reconocido hijo de Dios, como en Cristo, por supuesto, ¿no? Estamos absorbidos en él. Mateo 16, 13, 16, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, tú eres el Cristo, el siervo del Dios viviente. ¿No es cierto? Nosotros siempre nos gusta llamar a las personas así, siervo de Dios, sierva de Dios. Pero en realidad aquí la palabra pone un énfasis mayor y amoroso en la palabra hijo, hija. Y necesitamos entender esto, porque esta concepción que tengamos del servicio, de los siervos, etcétera, va a marcar la calidad de vida que nosotros tengamos y la calidad de nuestro vínculo con Dios y como consecuencia nuestro vínculo con los demás. Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús le dijo, ¿no? ¡Wow! Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, primero Pedro reconoció la identidad de Dios, lo reconoció como hijo y luego Jesús lo afirmó y le dio la identidad a él. Entonces, qué importante, Dios a Cristo lo afirmó mucho antes de que él realizara cualquier actividad. Entonces, ¿por qué ponemos tanto énfasis en el hacer nosotros? Bueno, porque siempre estamos como un poquito más influenciados, como lo que decíamos al principio, por el antiguo pacto. En el antiguo pacto las personas resaltaban por lo que hacían. ¿No es cierto? Nosotros vemos muchas historias bíblicas, la mayoría de las historias bíblicas del antiguo pacto tienen que ver con que tal rey hizo tal cosa, tal rey hizo tal otra, ¿se acuerdan? Cada vez que leemos las historias y los que son ávidos leedores del Antiguo Testamento van a ver que las historias empiezan así, tal rey hizo, tal rey no hizo, tal rey hizo, tal rey no hizo, ¿no? Se basaban las historias en el hacer. Por eso vemos que lo central son historias que reflejan como sombra y tipo lo que iba a venir en Cristo. Las acciones de los personajes bíblicos eran centrales. Y por eso también a Dios le costaba encontrar gente apta. Por eso dice en el Antiguo Testamento que Dios miraba toda la tierra para encontrar aquel que tenga un corazón que es perfecto para con él. Y era difícil ya que Cristo aún no había venido a la tierra, pero bueno, pero Dios buscaba, ¿no? Y por ahí encontraba a alguna persona, como lo fue con David. Pero ¿qué es algo perfecto? Bueno, esto también es motivo de otra clase, pero algo perfecto no es el concepto de perfección entendido como lo que nosotros entendemos, ¿no? Como algo absolutamente inmaculado e inalcanzable, sino que perfecto, la palabra en el original es algo acabado, algo pleno, algo que ya está listo, algo que cumplió su función para lo cual fue creado, algo pleno, acabado, eso es perfección para Dios. Entonces, de vez en cuando allá va alguien. Por ejemplo, a David, ¿no? Y por eso nos es tan difícil entender que Dios haya visto en David un corazón perfecto, siendo que él había hecho obras tan conflictivas a los ojos morales humanos, ¿no? Pero el ser humano de por sí mira y juzga en términos morales. Y de acciones, buenas o malas, de accionares. Juzgamos de esa manera, pero Dios no juzga de esa manera, porque Dios mira a través de Cristo en términos de lo espiritual o no, de aquel que puede comprenderlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Lo genuino, lo verdadero, y no me canso de repetirlo a esto, ¿no? Lo genuino y lo verdadero delante de Dios puede más que cualquier condena moralista humano. Por eso dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo tiene que ser la fe? No fingida, fe sincera. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, otra vez, que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, si acá el apóstol decía y resaltaba la cuestión de la fe no fingida, es porque evidentemente había una fe fingida, y puede haber una fe fingida. El alma finge, y esto también lo van a ver aquellos que están en crecimiento espiritual, lo van a ver, ¿no? Cuando hablamos cómo el alma puede tomar ciertas formas muy similares a las del espíritu, pero similares, ¿no? Simuladoras. Entonces, si hay fe fingida es porque evidentemente, si hay fe no fingida, perdón, es porque evidentemente la fe se puede fingir. Entonces, cuidado con eso. Pero el que tiene mente de hijo, aquella persona que puede diferenciar entre siervo e hijo y tiene mentalidad de hijo, es aquella persona agraciada que siempre intentará mantener su fe genuina, no fingida, delante de Dios. Qué maravilloso. Si leemos la Biblia con mente de siervo, si nuestra mente está estancada en una mente del hacer y del siervo, siempre pondremos el énfasis en acciones. Por eso hay muchas religiones cuyo centro es lo que hago, pero no es nuestro caso. Ahora vamos a ver algunos tips para ver cómo nosotros podemos identificar en nuestra vida si realmente somos personas que queremos adorar a Dios con una mentalidad de siervo o con una mentalidad de hijo. ¿Estamos adorando a Dios con una mentalidad de hijo o con una mentalidad de siervo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo estamos parados y plantados ante la realidad que estamos queriendo expresar, ¿no? De una adoración en espíritu y en verdad? Miren, hay cosas que se expresan, como les decía antes. Dime qué expresas y te diré qué Dios adoras, qué es lo que adoras. Porque todos somos reflejo de aquello que adoramos, todos, absolutamente todos. Por eso ahora te voy a dar algunas características de una persona con mente de siervo. ¿Saben cómo piensa una persona con mente de siervo? Una persona cuyo centro es el hacer de esta manera. Número 1, esta persona mira las apariencias más que la esencia de las cosas. Una persona con mente de siervo siempre mira las apariencias más que la esencia de las cosas. Y esto muchas veces tiene que ver con la hipocresía, que lo hablamos en algunas clases anteriores. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a desempeñar una función teatral, ¿no? De actuar. Antes, en la antigua Grecia, el hipócrita no era algo, no estaba relacionado con algo malo, sino que tenía que ver con la actuación simplemente, no tenía connotación negativa. Pero posteriormente, en esa misma cultura, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban, ahí sí, ¿no? Metafóricamente, que actuaban, irónicamente, perdón, en la vida cotidiana. Es decir, que fingían ser personas que no eran, significado que aún en el día de hoy se le da. ¿Por qué es importante seguir resaltando este concepto? ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que una persona con mente de siervo es aquella que mira las apariencias y no la esencia de las cosas, que de alguna manera es hipócrita? Porque en los tiempos de Jesús, Él reprendió públicamente a los hipócritas. No reprendió mucho a otras personas, pero a las personas que más reprendió Jesús, así como puse el énfasis en que Dios era amoroso con las ciertas personas y respetaba la singularidad y era amoroso con el genuino, también era duro y específico con el hipócrita, con aquellas personas que fingían ser algo que no eran. Y no me canso de recalcar este concepto, porque creo que hoy no estamos exentos de esto. Era muy duro Jesús con ellos, muy duro, muy duro. Si nosotros leemos las Escrituras sin costumbre y la leemos lentamente y estudiando un poco, vamos a ver que realmente era duro. Que cuando tenía que sacar el látigo para sacar lo sacaba, y cuando les tenía que decir sepulcros blanqueados se los decía, y cuando les tenía que decir generación de víboras se las decía. No sé qué sería el paralelo de generación de víboras hoy o sepulcros blanqueados hoy, no era lo que se le ocurrió a él en ese momento, no lo quiero ni pensar, pero eran palabras fuertes. Eran cosas fuertes. Entonces, era común en ese tiempo entre los religiosos. Y hoy en día vivimos en un mundo de apariencias. Y aunque pensemos que a nosotros no nos pasa, o que no, nos pasa por al lado por ser cristianos, creo que forma parte del espíritu de este siglo. Y es más, creo que es uno de los engaños más grandes del diablo atacar a la gente a hacer algo que no es. Que no es. Muchas veces atribuimos al diablo cosas, que hace esto, que me ataca. Miren, yo creo que muchas veces atribuimos al diablo cosas que no hace. Pero si hay una cosa que estoy segura que es experto el diablo, porque es padre de mentira. Dice que el diablo es padre de mentira, su esencia es la mentira. Así como la de Cristo es la verdad, la del diablo es la mentira. Entonces, uno de los engaños más grandes, creo, del diablo es atar a la gente a hacer algo que no es. No a hacer, sino a hacer. Del verbo de ser, algo que no es. Que las personas vivan siempre lo aparente
y no en lo verdadero, en lo genuino. Creo que es el mayor engaño del siglo del diablo en este tiempo. Las personas viven haciendo y anhelando ser cosas, algo que no son. Y podemos pasarnos la vida buscando y anhelando ser algo que no somos. Y se nos va la vida y nunca nos pudimos encontrar con nuestro propio ser, con nuestra propia esencia, con nuestra naturaleza de hijo, que es tan agraciada y tan maravillosa. Entonces, cuidado, porque alguien con mentalidad de siervo puede ser una persona con estas características. Por eso Jesús puso el énfasis y dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad. Creemos muchas veces que por creer ya somos libres de eso, pero no. Creo que es una trampa muy grande y que tenemos que tener cuidado. 1 Timoteo 4:1-9 dice, y miren, estos pasajes son tremendos. Yo se los voy a leer porque me parece que vale la pena que los escuchen y que cada uno pueda después escudriñarlos. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se manifiestan estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios? Mediante la hipocresía, ahí está la palabra, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe desechar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, y escuchen esto, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cuáles son esas inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas? Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, todo lo que viene de espíritus engañadores y doctrina de demonios tiene que ver con la hipocresía. Todo, amados, todos. Ojo, atentos ahí. La hipocresía era un mal de ese entonces, pero a través de la historia la maldad ha crecido. Yo creo que todo va evolucionando también. Hoy en día la maldad del hombre, el hombre va evolucionando en la maldad también. Estamos expuestos ante otro tipo de mentalidad, otro tipo de conciencias encallecidas, como dice acá, y tenemos que nosotros también crecer en el discernimiento para poder conocer a las personas, ¿no? Esto es como los antivirus de las computadoras, caducan y hay que actualizarse, hermanos. Y tenemos que actualizar nuestros dones espirituales para poder leer mejor a las personas y saber cómo van a reaccionar ante ciertas cosas. Necesitamos entender el mal de nuestra generación. Entonces, ejercítate en la piedad. Para esto es necesario ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa ejercitarse en la piedad? La palabra piedad es eusebeia. Eu, bien, y sebomai, ser devoto. Esto implica una actitud ante Dios que hace aquello que es agradable a Dios. Es una actitud permanente para agradar a Dios, permanentemente. Una actitud que tenemos que tener de hacer aquello que le es agradable. Un ejercicio, por eso dice, ejercítate, el hacer lo que a Él le agrada, el ser adoradores en espíritu, el tener un corazón agradable a Dios. Es un ejercicio, amados, es el ejercicio de la piedad. Por eso Pablo le decía esto, no, ejercítate en la piedad, ejercítate, porque eso trae recompensa aquí y en lo venidero. Una vida piadosa, una vida acorde con lo que se dice ser, genuinidad. Entonces, qué importante que es romper con un espíritu de hipocresía, ver más las apariencias que la esencia de las cosas. Así piensa la persona que tiene mente de siervo, legalista. Número 2, ¿qué otra característica puede tener una persona de esta manera? Estas personas piensan en agradar a los hombres más que a Dios. Son personas que permanentemente están buscando la aprobación de los demás. Miren, hace unos meses o un año, ya no recuerdo bien, murió Chespirito. ¿Se acuerdan? Que era el protagonista del Chavo del Ocho, que todo el mundo conoce. Y le hicieron pasaron una entrevista antigua,
en donde le hacían una pregunta. Y la pregunta que le hacía el periodista a Chespirito es, ¿cuál es la clave del éxito? Porque fue una persona dentro de lo que él hizo muy exitosa, lo que son sus programas hasta el día de hoy lo pasan, y lo han visto generaciones y generaciones y generaciones. Entonces le dices, bueno, a ver, Chespirito, ¿cuál es la clave del éxito? Y dice que Chespirito le dice, la verdad, no sé cuál es la clave del éxito, pero sí puedo decirte cuál es la clave del fracaso. ¿Cuál es? Le dice el hombre. Bueno, la clave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. Y yo en mi vida nunca he intentado agradar a todo el mundo. Entiendo de que es imposible agradar a todo el mundo. Y es así, no hay nada más frustrante en la vida que intentar agradar al hombre, que intentar agradar a los demás permanentemente. Las personas que viven en lo aparente tienden a querer agradar a otros para sentirse realizados. Y cuando no lo logran, entonces obviamente sienten un sentido de frustración e insatisfacción, porque dependerá nuestro estado de ánimo e identidad de lo que otros opinan de nosotros. Y un adorador, una persona con mente dijo, no puede darse ese lujo. Siempre va a poner como prioridad el agradar más a Dios que a los hombres, siempre. Pero la persona con mentalidad de siervo lamentablemente piensa de esa manera. Y eso, diría Chespirito, te lleva indudablemente al fracaso, porque no podemos agradar a todo el mundo. Si ni siquiera Dios lo logró, Cristo en esta tierra agradó a todo el mundo, mucho menos nosotros, ¿no es cierto? Pero así piensa el siervo, tengo que servir bien para que otros me vean, para ser aprobado. Tengo que hacer esto para que otros me aprueben. Qué frustrante y qué cansador, qué agobiante que es vivir de esta manera. Y es tan finita la línea cuando servimos con la motivación incorrecta, es tan finita. Tan finita, esto es para que lo pensemos cada uno de nosotros. Es muy finito el límite cuando servimos con una motivación incorrecta y no es como para el Señor, muy finita. Tenemos que tener cuidado porque eso muchas veces también después nos lleva a enfermarnos, a enojarnos con las iglesias, con esto, que lo otro, pero cuando nuestra motivación es la correcta, entonces todo cambia. ¿A quién estamos queriendo impresionar? Reveamos nuestro servicio, porque esto nos va a ayudar a ser adoradores fieles, genuinos y adoradores que podamos brindarnos los unos a los otros con la motivación correcta, y la adoración va a ser la correcta de esa manera. Entonces, continuamos. Número 3. Mira más número 1, mira las apariencias más que la esencia de las cosas. Número 2, piensa agradar a los hombres más que a Dios. Y número 3, no disfruta de la que ya posee. Una persona con mente de siervo es aquella que no disfruta, ¿no? Esto es como la parábola, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Que tenía todas las cosas y el padre le dice, pero hijo mío, todas las cosas son tuyas. Podrías haberte hecho un cabrito cuando quieras. Todos los días podrías haber agarrado el cabrito gordo para hacerte un... Y sin embargo no lo hiciste y te enojas por esto. Todas las cosas son tuyas. No disfruta de lo que ya posee. Qué feo es cuando realmente las personas no podemos disfrutar aquellas cosas que hoy tenemos a la mano. Y siempre parece que nos falta algo, ¿no? Es como el perrito o el conejo con la zanahoria ahí colgada, que nunca llega a alcanzar lo que anhela. Necesitamos ser personas que disfrutamos lo que hoy tenemos, que disfrutamos el levantarnos a la mañana, que disfrutamos la misericordia de Dios renovada, que disfrutamos el mirar la naturaleza, que disfrutamos las cosas maravillosas que hoy tenemos y que Dios nos ha dado. Ese es el corazón del Hijo, ese es el corazón del verdadero adorador. Número 4, la persona con mente de siervo siente, y esto es tremendo, esto es muy insano, siente que el mundo está en deuda con él. Esto es tremendo, amados. Hay personas que piensan que cada vez que hacen algo deben ser recompensados. No hay nada más feo y más insano que estar con una persona que permanentemente cree que se le debe algo. Es muy feo, ¿no? Si tenemos esta mentalidad siempre nos sentiremos victimizados en lo que hacemos. Frases como, a mí nadie me reconoce lo que hago, ¿no? A mí nadie me dijo, a mí nadie me. Siempre pensamos en relación a que a mí nadie me. Parece que el mundo está en deuda con uno. Y esa mentalidad es muy enfermiza porque te lleva a victimizarte y la victimización no es la mentalidad de un hijo y menos de un adorador. Entonces, pensamos que todos nos deben algo por lo que hacemos. Estamos siempre esperando que otros nos tengan en cuenta, que otros nos reconozcan. Entonces,
Entonces, no es así. Y es bueno poder identificar estas conductas porque muchas veces frenan lo que Dios quiere hacer con nosotros y desaprobamos permanentemente ante los desafíos y ante la iniciativa de Dios para con nosotros. Entonces, qué importante que es que cada uno de estos puntos los podamos identificar nosotros. Y ahora vamos a ver en breve, contrariamente, cómo piensa una persona con mentalidad de hijo. Pero como último punto, número 5, la persona con mente de siervo pone su identidad en el hacer. Como hablábamos al principio, ¿no? Yo soy y valgo lo que hago. Y esto es muy sutil también y tiene que ver con el legalismo muchas veces, con una manera legalista de ver la vida. Y abunda. A veces llevamos a las personas a creer que su rol dentro de una congregación o lo que hace es lo que le da su identidad, ¿no es cierto? Y lo hacemos inconscientemente. Yo soy el diácono, el pastor, el ministro de alabanza, el profeta, etcétera. Y la persona basa su identidad en el hacer, basa su identidad en lo que hace, en lo que realiza. Ahora, el problema es que el día que se nos quite esa plataforma, como dijimos en la clase anterior, el día que esa plataforma se nos es quitada, o Dios decide cambiar nuestro rumbo, o pasa lo que sea que pase, se nos cae el mundo y creemos que ya no servimos, creemos que ya no tenemos lugar, nos sentimos la persona más desdichada, y esto muchas veces trae como consecuencia hasta enfermedades, trastornos de ansiedad, trastornos emocionales. Entonces necesitamos cuidarnos de este tipo de mentalidad, porque si no nos cuidamos como adoradores, como personas que queremos honrar y deleitar el corazón del Padre, si no nos cuidamos en estas cosas, bueno, nuestra vida puede tener consecuencias en estas cosas. Cuidado, cuidado, porque son características de las cuales no estamos exentos. Entonces, hablamos recién de las características de una persona con mentalidad de siervo. Y ahora vamos a ver contrariamente cómo piensa una persona con mente de hijo. Bueno, es muy sencillo. La persona con mente de hijo, la persona que se sabe hijo, la persona que que tiene esa afirmación de parte de Dios, como hablábamos al principio, como Dios hizo con Jesús, ¿no? Lo afirmó y dijo, este es mi hijo amado. Es mi hijo amado, en él me complazco, en él tengo complacencia. Cuando esa identidad se nos es revelada y nos sabemos hijos de Dios antes que siervos de Dios, entonces, número 1, siempre una persona con esta mentalidad se mostrará genuino ante los demás, contrariamente a lo que dijimos antes. Nunca con rasgos de hipocresía, nunca con una doble cara. Siempre se mostrará genuino ante los demás, siempre, no importa lo que sea. Es una persona genuina, una persona sin máscaras, una persona que sabe quién es y no necesita ser como tal o cual, sino que se muestra tal cual es ante los demás. Número 2, una persona con mente de hijo piensa en agradar a Dios antes que a los hombres, permanentemente. Es todo lo contrario a lo que dijimos anteriormente, pero es bueno recalcarlo y es bueno afirmarlo. Piensa en agradar a Dios antes que a los hombres. Qué difícil que es eso, porque en general el ser humano siempre intentamos agradarnos los unos a los otros, pero nosotros necesitamos plantarnos y entender que ante todas las cosas, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, siempre y en nuestras acciones, siempre tenemos que pensar en agradar a Dios antes que a los hombres. Es muy sano y es lo que traerá salud también a nuestro cuerpo en muchas ocasiones. Número 3, disfruta de lo que ya posee. Una persona con mente de hijo disfruta, como les decía antes, disfruta de lo que hoy tenemos a la mano y puede deleitarse y puede gozarse. No está como el hijo pródigo, ¿no? Recriminando cosas que en realidad le pertenecen y no las puede disfrutar. La palabra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Es simplemente creer, es vivirlas, es disfrutarlas, es aceptarlas. No hay otra cosa por hacer para merecerlas. No es esto meritocracia el reino de Dios, sino que es simplemente creer, aceptarlas, disfrutarlas y vivir en ellas, ¿no? Disfruta de lo que ya posee. Son personas agradecidas, personas que se levantan a la mañana y agradecen a Dios y disfrutan de las cosas simples de la vida. Número 4, una persona con mente de hijo da y sirve, porque claro que sirve también, por supuesto, pero sin esperar recibir. Miren, no hay nada más difícil, yo creo, en la vida que dar sin esperar recibir algo. Todos, por más buenos que seamos en alguna forma, cuando damos y cuando nos damos a los demás, esperamos recibir algo a cambio. Siempre, consciente o inconscientemente, forma parte de la naturaleza del ser humano. Pero es muy difícil llegar al punto de brindarnos, como hablamos antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Dios uno y Dios trino? Como Él se brinda, ¿no? Y su identidad se afirma en el darse al otro.
incondicionalmente. Es muy difícil, pero no es que no se puede lograr, por supuesto. Yo creo que en Dios sí se puede lograr, pero lo hago para confrontarnos, ¿no?, en esta clase y que podamos vernos a nosotros mismos. Yo creo que estamos en un proceso, pero no hay nada más liberador en la vida que una persona que aprende a dar sin esperar recibir. Es totalmente liberador y te quita todo tipo de frustración y de falsa expectativa en las personas. ¿A cuántos le ha pasado que muchas veces han dado algo, han sembrado algo, como hablamos en nuestro vocabulario, sembramos algo y no cosechamos lo que hemos sembrado? Y nos da bronca, y nos angustiamos, y nos ponemos a preguntarnos por qué. Bueno, porque yo creo que en lo espiritual hay principios. En general, en lo natural, si yo siembro papas, bueno, voy a cosechar papas, ¿no es cierto? Si siembro manzanas, voy a cosechar manzanas. Si siembro higos, voy a cosechar higos. Y está bien, es una ley natural. Pero en lo espiritual también hay una ley, dice la palabra, de la siembra y la cosecha, ¿no? Que el que siembra va a recibir, el que da, ¿no?, recibe. Pero muchas veces no es como nosotros lo pensamos humanamente. En lo natural sembramos papa, cosechamos papa. Muchas veces en lo espiritual cosechamos papas, sembramos papa, pero no necesariamente vamos a cosechar papa y en el tiempo que nosotros creemos. Siempre cosecharemos, el que da siempre va a cosechar, es una ley espiritual, pero no siempre en el tiempo y en la forma que nosotros creemos. Se cumple, y yo soy testigo fiel de que es así, pero no siempre en el tiempo y en la forma que nosotros creemos. Siempre vamos a cosechar, es una ley espiritual de lo que nos demos, de lo que nos brindemos, pero no esperemos eso. La persona con mente de hijo simplemente da, no espera recibir. Si recibimos, bienvenido sea. Si hay un ida y vuelta y yo te doy y vos me das, maravilloso, te daré las gracias y lo disfrutaré. Pero si te doy y no recibo algo a cambio, te seguiré amando y seguiré dando con alegría, porque mi dar no está puesto en la expectativa del recibir, sino que necesito llegar al nivel de poder gozarme en el dar incondicionalmente, sin la expectativa de recibir, como Dios se dio a sí mismo por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es un pasito más, es un nivel más. La persona con mente de hijo da y sirve sin esperar recibir. Y número 5, la persona con mente de hijo sabe que su identidad está puesta no en el hacer, no en lo que hace, no en su función, no en su profesión, no en el activismo, sino en ser hijo de Dios. Se sabe amado, se sabe cuidado por Dios. Qué maravilloso que podamos, como adoradores y como personas que queremos vivir una vida en espíritu y en verdad, poder transicionar de una mentalidad de siervo a una mentalidad de hijo de Dios. Porque cuando nosotros logremos tener la mentalidad y afianzarnos en una mentalidad de hijo, con todas estas características que hablamos recién, entonces nuestro servicio va a ser un servicio sano, va a ser un servicio libre, va a ser un servicio sin legalismo, va a ser un servicio totalmente desinteresado y vamos a poder disfrutarlo de una manera mucho más sana y desinteresada. Entonces, ¿cómo? De acuerdo a todo lo que vimos recién, de acuerdo a todo lo que hablamos, a estas características, ¿cómo entonces tenemos que vivir el servicio? ¿De qué manera? Porque no es que descartamos, por supuesto, el servicio, para nada, sino que estamos redefiniendo nuestro entendimiento del servicio. ¿Cómo vive el servicio un hijo de Dios? Bueno, yo anoté 3 puntos que creo que tienen que ver con esta reforma a la cual estamos queriendo entrar en este tiempo de nuestros conceptos y de nuestros pensamientos. Yo creo que una persona que vive el servicio con mente de hijo, con una mentalidad de hijo, número 1, necesitamos entender que tenemos que vivir, esta persona vive en la verdad presente de Dios. ¿Qué significa vivir en la verdad presente de Dios? Significa que toda nuestra estructura pensante, ¿no?, y nuestro ser es flexible y abierto a las verdades que Dios está revelando hoy. Y los que han oído las clases anteriormente me van a entender lo que estoy diciendo, las características que hablamos, el volvernos como niños. Entonces, una persona que se siente, que se vive y que se sabe hijo de Dios, vive en la verdad presente de Dios. Dice 2 Pedro 1, del 10 al 12, por lo tanto, amados, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso dice segunda de Pedro. Hay una verdad que nos es revelada en nuestro caminar diario con Dios, y es la verdad que como cuerpo, en la cual como cuerpo nosotros nos afirmamos y caminamos. Entonces una persona con mente de hijo vive y se aferra a la verdad presente de Dios. Es simplemente lo que Dios está hablando en un tiempo determinado de la historia, y creerlo y vivir por ello. El Hijo de Dios siempre piensa en términos de ¿qué estará haciendo Dios hoy? ¿Cómo está obrando Dios hoy? O sea, vive en la revelación de la verdad presente. De esta manera el servicio es una consecuencia de lo que Dios está demandando para mi generación. No es un fin en sí mismo mi servicio. No es un fin, porque si no es frustrante, porque en cuanto te quitan lo que estás haciendo, tu mundo se desestabiliza. Pero cuando nos paramos en la verdad presente de Dios y entendemos que el servicio es una consecuencia de lo que Dios está demandando por una generación, entonces me ayorno, me adapto a lo que Dios está haciendo en ese momento histórico determinado. Entonces, número 1, vive en la verdad presente de Dios. Número 2, vive en el pacto correcto. Y para eso, no voy a repetir todo lo mismo, las 6 clases anteriores lo aclaro. ¿Qué es lo que significa vivir en el pacto correcto? Es vivir en el nuevo pacto en el cual hoy nosotros vivimos. No vivimos en la época antiguo testamentaria, sino que todas las promesas fueron cumplidas en Cristo. Dice Hebreos 8:6, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Está hablando en un contexto, por supuesto. Después en sus casas lean por favor todo Hebreos 8. Dice que el servicio sacerdotal de Jesús, que Jesús ha recibido, es superior al de ellos, o sea, al del pueblo de Israel. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Está diciendo que el pacto del cual Cristo es mediador, es superior, es mucho superior al pacto del Antiguo Testamento, al pacto antiguo, al pacto que vivía el pueblo de Israel. Es superior, entonces si es superior, ¿por qué seguir regidos por las leyes del antiguo pacto? Necesitamos vivir en el pacto correcto. El que vive el servicio como un hijo de Dios vive en el pacto correcto, sabe bajo qué pacto vive, su fe se manifiesta en el pacto correcto. Servir bajo el pacto correcto es determinante para saber si caminamos en gracia o si vamos a caminar bajo la ley. Como decía Pablo, si empezaron por la gracia, no terminemos en la carne, no terminemos en la ley. El pacto de la gracia implica un servicio puro y con las motivaciones correctas. Y para terminar, amados, la persona que vive el servicio como un hijo de Dios, vive siempre creciendo en el conocimiento de Cristo. Siempre. No hay otra cosa que debamos buscar más que el crecer en el conocimiento de Él. Segunda Pedro 1, 5 al 8 dice, por esto mismo pongan toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Ejercítate en la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué hay que crecer en esto? Porque si tenemos estas cosas, si estas características abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, ¿cómo sabemos si estamos creciendo en el conocimiento de Cristo? Bueno, porque todas estas características, todas estas añadiduras se ven reflejadas en nuestras vidas. Qué maravilloso. Una adoración genuina siempre saldrá de una persona que vive y piensa con mente y con corazón de hijo. Siempre. Que este tiempo y que en nuestra generación podamos encontrar cada vez más personas, no que se saben siervos simplemente, no siervos del Altísimo, sino personas que se saben primeramente hijos y con un corazón de hijo, asidos del pacto correcto, aferrados a la verdad presente, pueden vivir en este tiempo expresando la adoración más genuina y más maravillosa, que es la que Dios está buscando en estos tiempos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.